Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a trabajar sobre las características comunes de los seres vivos. Bueno, para empezar, vamos a tomar una pregunta muy sencilla. Vamos a preguntar entre las dos imágenes que van a aparecer en la pantalla en cuál encontramos un ser vivo y en cuál no. La pregunta es muy fácil de responder. Claramente, las piedras no están vivas. En cambio, el puma está vivo. Ahora, yo voy a proponer otra pregunta. ¿Qué características posee el puma que nos permite considerarlo un ser vivo? Y no vale responder que el puma está vivo porque tiene vida. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, yo no puedo definir una palabra usando otra palabra que sea de su familia de palabras. Por ejemplo, no puedo decir que algo está vivo porque tiene vida. Y en segundo lugar, definir qué es la vida es algo mucho más complejo todavía que determinar por qué el puma puede ser considerado un ser vivo. Entonces voy a plantear otra pregunta. ¿En qué se parecen todos los seres vivos? Para determinar de esta manera cuáles son las características en común que tienen todos los seres vivos. Pero esas características tienen que estar presentes en todos y cada uno de ellos. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, del Trypanosoma cruzi, que es un microorganismo que es el responsable de la enfermedad llamada mal de Chagas, el ceibo, que es el árbol que da nuestra flor nacional, el carpincho, objeto de tantos memes que parece ya haber pasado de moda, y este moho que veo en esta fruta, que se llama Penicillium, que se descubrió ya hace mucho tiempo, que es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, a partir de este hongo, el señor Alexander Fleming pudo producir la penicilina, el primer antibiótico. Entonces, yo voy a determinar, primero, que todos estos organismos que yo acabo de ver están formados por células. Voy a encontrar algunos seres vivos que están formados por una sola célula, como las bacterias, por ejemplo, y los voy a llamar organismos unicelulares. Por otro lado, voy a tener otro tipo de seres vivos, mucho más complejos, de mayor tamaño, que están formados por más de una célula. Pueden ser un puñado de células, decenas, cientos, miles, millones, billones de células. En el caso que vemos en la pantalla, tenemos una yarará, y a todos los organismos que están formados por más de una célula le vamos a llamar organismos pluricelulares. En segundo lugar, voy a decir que todos los seres vivos son sistemas termodinámicamente abiertos. ¿Qué significa esto? Bueno, primero analicemos qué es la termodinámica. Es una rama de la física que estudia los fenómenos relacionados a la transformación e interacción o intercambio de diferentes formas de energía. La termodinámica determina que cualquier sistema pertenece a una de estas categorías. Por un lado tenemos los sistemas aislados. Son aquellos que no intercambian ni materia ni energía con su entorno. A veces se da como ejemplo un termo perfecto, del cual no escapa calor de su interior y tampoco escapa materia. Bueno, el termo perfecto no existe. Por lo tanto, el único sistema aislado que conocemos es el universo. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos universo a todo lo que existe, que es materia y energía. Y si todo lo que existe es el universo, entonces no hay nada con lo cual el universo puede intercambiar materia y energía. Por lo tanto, se lo considera un sistema aislado. Los sistemas cerrados son aquellos que intercambian energía con su entorno, pero no intercambian materia. Por ejemplo, una olla con cierre hermético, donde no escapa el vapor de agua, por lo tanto no hay salida ni ingreso de materia, pero a su vez deja pasar energía hacia afuera. Si nosotros tocamos una olla cuando el agua en su interior está caliente, nos vamos a dar cuenta que nos podemos quemar. Por lo tanto, el calor puede salir. La energía puede ser intercambiada con el entorno o el ambiente. Y por otro lado tenemos los sistemas abiertos, que son aquellos que intercambian materia y energía con su entorno.
Pensemos en este caso en una olla destapada, con agua caliente, que emana calor y que además emana vapor de agua. Por lo tanto, hay materia y energía que están saliendo de esta olla. Los seres vivos se consideran sistemas abiertos y ahora vamos a ver por qué. Para ejemplificar por qué un ser vivo es un sistema abierto, vamos a analizar lo que sucede con este animal que está en la pantalla, que es el tatu carreta. Primero, consideremos que este animal se alimenta, o sea, hay materia, ya sea un ser vivo, vamos a considerarlo materia igual, que ingresa a su organismo, del cual a su vez van a salir desechos como la materia fecal. El animal va a respirar, por lo tanto va a incorporar oxígeno, otra forma de materia, y dióxido de carbono, que también es materia. El animal va a desprender calor al medio ambiente. Por lo tanto, el alimento es materia, el oxígeno es materia, los desechos también y el dióxido de carbono también. En cuanto al calor, es una forma de energía. Y si nosotros nos ponemos a ahondar un poquito más, nos podemos dar cuenta que el alimento, además de ser materia, contiene energía química. Por lo tanto, el tatu carreta es un sistema abierto. Veamos qué pasa ahora con esta pequeña plantita de la imagen. Vamos a analizar lo que sucede con la pequeña plantita que vemos en la imagen cuando realiza el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en capturar dióxido de carbono del ambiente, incorporar agua y transformarlos en glucosa, que es el nutriente que se fabrica durante la fotosíntesis. Además, se produce oxígeno que se libera al ambiente. Todo esto en presencia de la luz. La fotosíntesis no se puede realizar sin esta forma de energía. Por lo tanto, el dióxido de carbono es materia, el agua es materia, el oxígeno es materia y son intercambiados con el ambiente. Además, la luz es una forma de energía que es captada por la planta desde el ambiente. Por lo tanto, las plantas, al igual que todos los seres vivos, son sistemas termodinámicos abiertos. Otra característica de los seres vivos es que mantienen su homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Es la capacidad de mantener estables ciertos parámetros del medio interno. Por ejemplo, las aves y los mamíferos mantienen su temperatura corporal constante a pesar de los cambios de temperatura del medio. Para ejemplificar, consideremos que el ser humano tiene una temperatura de alrededor de 36 grados y siempre se mantiene en ese parámetro, cerca de ese valor. Entonces, ¿qué sucede cuando hace demasiado calor? Sudamos. El sudor ayuda a disipar el calor, evitando el sobrecalentamiento del cuerpo. ¿Qué pasa en invierno? El temblor genera calor para evitar el descenso de la temperatura corporal. Otra característica de los seres vivos es que poseen irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad de poder responder a estímulos externos o del propio organismo. Como vemos en la imagen, hay un insecto que se posa sobre una planta carnívora y la planta carnívora lo atrapa. Es decir, hay un estímulo, que es el contacto con la planta, y una respuesta, que es el cierre de estas hojas especializadas en atrapar insectos. Como vemos en la imagen de la derecha, si se toca con un lápiz muy finito el interior de las hojas modificadas de la planta carnívora, notamos que esta también se cierra. Otra característica de los seres vivos es que poseen metabolismo. Vamos a plantearlo de esta forma. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Hay algunas reacciones que tienen destinado a degradar o romper sustancias químicas. A estas reacciones le vamos a llamar reacciones catabólicas y vamos a llamar reacciones anabólicas o de síntesis a aquellas que fabrican sustancias nuevas. Para ejemplificar, nosotros comemos carne de vaca. Si comemos carne de vaca, entonces estamos incorporando sustancias propias de la vaca, por ejemplo, proteína y ADN. Dicho de esta forma,
y tratando de evadir lo que dice la ciencia ficción, si nosotros incorporamos ADN de vaca, deberíamos vernos más o menos así. Bueno, esto no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros degradamos las proteínas y el ADN de la vaca por medio de reacciones catabólicas y luego, con las sustancias que se obtienen a partir de esa degradación del ADN y de las proteínas de la vaca, fabricamos sustancias propias del cuerpo humano, por ejemplo, proteínas y ADN humano. Todo esto mediante reacciones anabólicas. Otra característica de los seres vivos es que crecen y se desarrollan. El crecimiento es el aumento del tamaño del ser vivo y puede ocurrir porque aumenta el número de células del individuo o porque estas células aumentan de tamaño. En cambio, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de que hay un proceso de diferenciación celular, es decir, se forman nuevos tipos de células. Como resultado de la formación de estos nuevos tipos de células, comienzan a aparecer órganos nuevos o maduran órganos que ya existían. Podemos decir que una especie tiene desarrollo directo cuando las crías nacen pareciéndose a sus padres. Por ejemplo, cuando nace un cachorro de perro, tiene 4 patas, tiene 2 orejas, tiene un hocico, similar a el perro adulto. En cambio, hay especies que tienen desarrollo indirecto. Por ejemplo, las ranas que nacen siendo renacuajos y luego de un proceso de metamorfosis terminan pareciéndose a las formas adultas. Otro ejemplo es el de la mariposa o el de las moscas. Otra característica de los seres vivos es que se reproducen. La reproducción tenemos que entenderla como la producción de nuevos individuos. Vamos a encontrar formas de reproducción sexual, donde es necesaria la producción y reunión de las células especializadas, denominadas gametos. En el caso de los animales le podemos llamar espermatozoides y óvulos. Y también vamos a encontrar formas de reproducción asexual, donde no ocurre fusión de células sexuales. Un ejemplo de reproducción asexual es la que ocurre con las planarias, que son estos gusanos que vemos en pantalla, que son muy pequeños, que viven en el agua y que al ser cortados a la mitad, cada una de esas partes puede regenerar la región que le falta. Por lo tanto, si yo corto una planaria a la mitad, al cabo de unas semanas, lo más probable es que obtenga 2 planarias. Esto no tiene que confundirse con la regeneración que sufren, por ejemplo, las lagartijas al cortarle la cola, porque a la lagartija le crece la cola, pero a la cola que amputamos no le va a crecer el resto de la lagartija. Otra característica de los seres vivos es que evolucionan y poseen adaptaciones. La evolución es un proceso que ha durado millones de años y que ha conducido a la formación de todas las formas actuales de seres vivos. Como resultado de la evolución biológica, las especies poseen adaptaciones que le confieren ventajas en el medio ambiente en que viven. Con respecto a las adaptaciones, podemos agruparlas en 3. Por un lado están las morfológicas, que se dan en estructuras o en la anatomía del ser vivo, como por ejemplo la membrana interdigital en las patas de los patos que les permite nadar. Por otro lado tenemos las adaptaciones fisiológicas, que son las relacionadas a la actividad celular. Por ejemplo, los animales que hibernan, como el oso, reducen su actividad metabólica al mínimo. Por otro lado están las adaptaciones etológicas, que tienen que ver con el comportamiento, como es el caso de las migraciones de las aves. Estamos entonces en condiciones de poder explicar qué es la vida. Desde un punto de vista biológico podemos decir que es una organización particular de la materia, constituida por células capaz de intercambiar materia y energía con el entorno, capaz de responder a estímulos, de metabolizar, mantener su homeostasis, crecer, desarrollarse y reproducirse. Y que poseen adaptaciones que son productos de la evolución biológica. Bueno, personas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad esta clase. Y nunca, pero nunca se olviden de hacer sus tareas. Chau, chau.